Y para hablar sobre este tema vamos a conversar con Marcelo Espinel, que es analista político desde Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Geomundo. Jorge Antonio, buenas noches. Un cordial y atento saludo a tu audiencia. Marcelo, a casi una semana de la declaración del conflicto armado interno, ¿cuál es la situación en el Ecuador actualmente? Bueno, la situación sigue siendo crítica a pesar de los correctos datos de contexto que tú brindaste. No vemos una solución en el corto plazo a la crisis que actualmente está enfrentando el país. Es cierto que ahora se puede observar operativos militares en las calles, que las cifras que entrega el gobierno al respecto del número de detenidos es bastante alta, pero sin duda eso está alejado de brindar una solución estructural o inclusive sostenible en el tiempo al respecto de esta problemática. Marcelo, ¿hay una vinculación entre la corrupción y la impunidad con la vigencia del Estado de Derecho y la capacidad que tiene el Estado ecuatoriano para responder desde la estructura, desde las bases de este problema? O sea, no es simplemente una cuestión de aumentar control territorial o desarrollar operaciones militares, sino que hay que atacar el problema de fondo. O sea, ¿de qué manera la corrupción y la impunidad hacen que, digamos, las posibilidades de seguridad sean menores en el país? A ver, creo que es necesario notar aquí que el Estado ecuatoriano ha venido atravesando un proceso de deterioro sistemático de sus instituciones. Este proceso lleva ya más de 15 años y se caracteriza, por ejemplo, por un periodo en el cual hubo nula independencia de la justicia, se caracteriza por una grave opacidad al financiamiento de la política, se caracteriza por deficientes controles al respecto de puertos, aeropuertos o incluso las zonas en las cuales se realizan extracciones de minerales, así como también tala de madera. Y este ambiente de nulo control y opacidad es el que ha dado como resultado una cooptación del Estado a través de controlar quiénes son los que llegan a determinadas autoridades públicas electas en el país, controlar incluso cuál es la política criminal que puede tener el país y sin duda también controlar a aquellas instituciones que son las encargadas de sancionar la comisión de delitos. Entonces veamos cómo estamos frente a un fenómeno estructural de corrupción, impunidad, falta de control, nula transparencia y que nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora. Ojo, esto desde un punto de vista macro, porque si nos enfocamos tal vez en otro tipo de razones estructurales como la inequidad social, la falta de acceso a oportunidades, pues también podemos encontrar ahí la razón por la cual, y eso es extremadamente preocupante, se utilicen a menores de edad para la comisión de delitos por parte de las bandas criminales en el país. Entonces veamos cómo tenemos un deterioro integral del Estado que claramente ha llegado a un nivel de paroxismo que hemos visto en el país en las últimas semanas y cabe señalar también, Jorge Antonio, es algo a lo cual los ecuatorianos no estamos acostumbrados, es algo que nosotros no habíamos visto en nuestra historia reciente al menos y pues que nos ha tomado de sorpresa tanto a ciudadanos como también a gobernantes. Marcelo, hemos visto que organizaciones criminales han tomado penales, han secuestrado a guías penitenciarios. Esto es algo que no tenía precedentes en Ecuador. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en materia de política penitenciaria? ¿Qué reformas se van a adoptar para que esto no vuelva a suceder? Bueno, lo curioso, y eso se señaló mucho en redes sociales en estos días, es que el día de ayer el gobierno nos vendió la idea de que había logrado con éxito recuperar el control de las cárceles. Pero el anterior gobierno deficiente de Guillermo Lasso también recuperó en más de una ocasión el control de las cárceles. Y creo yo que hemos denostado tanto este término de control de las cárceles y no nos hemos fijado en que realmente es tratar de nuevamente tener las llaves de las puertas y evitar que se nos salgan aquellas personas que han sido privadas de su libertad, porque un control real del sistema penitenciario en el país no existe, y eso es de hace muchos años atrás. Tenemos un servicio de administración del sistema de rehabilitación social claramente deficiente. Hace pocos minutos nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo emitimos un informe en el cual se evidenciaba que durante el año 2023 el sistema de administración de las cárceles del país apenas había ejecutado el 40% del presupuesto planificado para este año, para el año 2023. En la misma línea vemos una gran cantidad de
penetración del crimen organizado al respecto de quiénes son los que laboran dentro de este sistema de administración, de nuestro sistema penitenciario, y que da como consecuencia que existan personas que puedan vivir como reyes en su casa dentro de las cárceles del país. Entonces, vemos que el sistema de rehabilitación social en Ecuador ha sido deficiente, que en lugar de convertirse en un sistema de rehabilitación social, se ha convertido en un sistema de profesionalización del delito, en el cual desde estos mismos lugares se podían planificar y ejecutar actos delictivos en el país, y al menos al día de hoy el gobierno del presidente Daniel Noboa no ha dado muestras claras de qué tipo de sistema de rehabilitación social quiere, y únicamente a través de un discurso populista lo que nos ha dicho los ecuatorianos es que va a construir cárceles al estilo Bukele. Y eso desafortunadamente creo que no es responsable con el país y la situación que atravesamos. Marcelo, otra situación compleja es que no estamos hablando simplemente de 20 o más grupos del crimen organizado que han sido declarados terroristas, sino que detrás de estos grupos también hay organizaciones del crimen organizado internacional, como este cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la mafia albanesa, cárteles colombianos también. O sea, ¿cuál es la estrategia que está implementando el Estado ecuatoriano, no solamente para combatir a estos grupos que operan sobre el territorio ecuatoriano, sino también para combatir la amenaza que viene desde fuera a través de estas organizaciones internacionales? Creo yo que creer ahora que el crimen organizado no tiene un tinte transnacional es simplemente hacerse de la vista gorda ante este fenómeno. Y precisamente este tinte transnacional que tiene el crimen organizado requiere de acciones articuladas. Y no vemos, al menos al día de hoy, una articulación real entre los países de la región de cara a combatir este crimen organizado transnacional. Hace pocos minutos el presidente de la República presentó un proyecto de tipo urgente en materia económica, que es un proyecto que le da al Congreso tan solo 30 días para poder aprobarlo, que precisamente busca hacer reformas en materia de lavado de activos, en materia de extinción de dominio y también en materia de contratación pública, de cara a tener una estrategia un poco más integral para poder combatir el crimen organizado. Creo que uno de los aspectos positivos de la política, o al menos del discurso que nos ha dado el presidente de la República en los últimos días, es que comprende que la mejor forma de atacar al crimen organizado es atacar a su financiamiento. Y a través de este tipo de reformas normativas, y esperemos también que esto se concrete en política pública, se pueda debilitar las acciones que el crimen organizado financiado desde el exterior está realizando dentro de nuestro país. Pero esto yo creo que no va a ser suficiente tanto y en cuanto la comunidad internacional no articule esfuerzos de cara a combatir a estas mafias transnacionales. Sí, sin duda, Marcelo. Incluso va a haber una reunión de los cancilleres y ministros del Interior de la Comunidad Andina para hablar sobre estos desafíos. Ha sido muy interesante conversar contigo. De hecho, seguiremos cubriendo el tema y conversaremos contigo en un futuro. Esperemos que la situación en Ecuador pueda mejorar. Ha sido Marcelo Espinel, analista político desde Ecuador.